Hola a todos. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente. Vamos a comprobar si un pin que hemos visto en Pinterest es verdadero o falso. El pin era este. Me encantó la idea, dije, esto va fenomenal en mi canal de ideas para fiestas, voy a hacerlo. Vamos a ver si funciona el pin. Y aunque funciona regular, luego os voy a contar otro truco para que consigáis que funcione. Bueno, pues vamos a empezar. Y empecé a hacerlo. Para hacerlo no necesitábamos más que unas cubiteras de hielo y chocolate. Y unos palitos para meter dentro el hielo para poder luego meterlos en el chocolate. Desde luego, reconocer que la idea parecía fantástica. ¿Y qué fue lo que pasó? Al principio tuve mucha suerte. Puse agua, puse los palitos, metí el hielo al congelador y una vez que saqué el hielo del congelador, cogí el palito, lo metí dentro del chocolate. ¡Perfecto! La segunda vez que lo hice, casi perfecto. Una vez que el chocolate se ha endurecido y que el hielo se ha empezado a derretir, es muy fácil quitar el hielo de nuestro bol de chocolate o nuestra carcasa de chocolate. La tercera vez que lo intenté, ya no sé si era porque el chocolate estaba con otra temperatura, porque el hielo se había derretido un poco, porque la cubitera que usé era de silicona, porque. Desde mi punto de vista, lo que ocurría es que el hielo se quedaba con una capa como de agua por fuera en lugar de la escarcha inicial de cuando está verdaderamente congelado. Esa capa de agua, al meterla en el chocolate, que estaba un poco caliente, se derretía y hacía que el hielo resbalara en el chocolate, como habéis visto. Y además, lo peor es que al echar agua al chocolate, cada vez el chocolate se iba quedando peor y tuve que acabar tirando ese chocolate. Pero bueno, no os voy a contar el final. Vamos a seguir. Se me ocurrió que a lo mejor, ya sabéis que me encanta investigar, era meter el hielo fuera de la cubitera. Una vez que se había helado, los cubitos los dejé fuera de la cubitera a ver si conseguían formar esa escarcha alrededor y volvía a funcionar. Pues no lo volví a conseguir, solo conseguía ensuciar cada vez más de agua mi chocolate. Lo hundía en el chocolate, se me llenaba de agua y un desastre. Pero bueno, había funcionado al principio, así que seguro que hay algún truco que yo no os puedo contar porque no descubrí. Decidí dejar de gastar chocolate y hacer algo que de verdad mereciera la pena. Cuando me planteé hacerlo, no pensé que era tan locura porque hace años sí que hicimos lo contrario. Es decir, no sé si visteis aquel vídeo, pero en ese vídeo lo que hicimos fue congelar un bol, luego sacarlo de donde estaba el hielo y encima del hielo poner chocolate y eso nos da un bol. Eso la verdad es que fue sencillo de hacer, por eso pensamos que igual esto también se podía hacer. Esto no nos había salido, pero no nos parecía mala idea aprovechar el frío del hielo para que el chocolate se quedara endurecido mucho más rápidamente y fuera una manera de conseguir una forma diferente. Así que lo que se me ocurrió fue ponerle alrededor del hielo un poco de plástico de cocina, del plástico que usamos para envolver los sándwiches. Y este fue el resultado. Una vez que el chocolate se ha endurecido y que el hielo se ha empezado a derretir, es muy fácil quitar el hielo de nuestro bol de chocolate o nuestra carcasa de chocolate.
Cuando queremos desmoldar, lo que tenemos que hacer es esperar que el hielo se derrita un poco, entonces estiramos el palito, quitamos el hielo y luego con cuidado quitamos el plástico. Esto es igual que cuando hacíamos los boles con globos, que lo que hacíamos era pinchar el globo y quitarlo y ya se nos quedaba el bol de chocolate. Esta idea es más limpia que la de los globos porque el plástico de cocina está preparado para uso alimenticio, cosa que los globos no tanto, por mucho que los limpiemos. Pues solo nos queda decorarlos. Podemos decorarlos como queramos. Los podemos usar para bombones, poner fresas, poner chuches. Mirad, en este caso vamos a poner un poco de nata y chocolate derretido por encima, súper ricos. Bueno, pues aquí os dejo. Ha sido un vídeo un poco diferente. Os recuerdo que en Pinterest también tenemos cuenta. Y nada, nos vemos la semana que viene.